Dígale a su hermano, el reino de Cristo no es de este mundo. Pero no esperes morirte para vivir en el reino. Porque mucha gente quiere morirse para vivir en el reino. Mi reino no es de este mundo. ¿Sabe usted que cuando Jesús nace, 20 años antes, el Imperio Romano había tomado el poder y el control total de lo que se conocía en el mundo? Entonces, cuando Jesús se encarna y nace en Belén de Judea, Él nace en un momento donde el pueblo de Israel estaba oprimido, pero no solamente el pueblo de Israel, había muchos pueblos que estaban oprimidos. Y Él viene en un momento específico, diga conmigo específico, para una gente específica, para destrabar la cautividad del hombre, que más de la cautividad o el sometimiento a un imperio, era una cautividad mental que había llevado a la pobreza a un pueblo, pero que siempre hay algunas personas que se pliegan, se juntan con esa parte del imperio para ellos poder obtener ganancias, para vivir tal vez de una manera mejor, pero vendiendo principios. Cuando Jesús nace, solo unos pastores fueron a verlo. Un coro de ángeles, y usted sabe esa historia, le cantó. Unos magos 2 años después llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso chocó con Herodes, y Herodes dice, si lo consiguen me dicen para yo también adorarle. Y al voltear los magos, al irse los magos, Herodes entonces planea matarlo. Y en ese tiempo la matanza fue de aproximadamente 20 niños. Inclusive Herodes mata a unos niños de 2 años hacia abajo. Y dentro de los que mató estaban algunos niños que eran familiares de él, porque él no quería perder el reinado. ¿Cuántos que quieren perder un reinado? Dígale a su hermano, ¿dónde es tu reino? Y dígale, ¿te gustaría perderlo? Nadie le gustaría perder lo que tiene. Pero entonces Jesús vino con algunas cosas que la gente dice, pero ¿cómo es posible que Jesús diga que el que quiere ganar su vida la perderá? Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Mire, volteate que está a su lado y dígale, ¿ya tú perdiste la vida por causa de Cristo? ¿O sigues viviendo a tu manera? Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué concepto tiene usted del mundo? ¿Qué concepto tiene usted de esa palabra? Porque muchos decimos, bueno, el mundo es el planeta Tierra. Entonces tendríamos que decir que el mundo también está en el planeta Marte, en Júpiter, en Neptuno, y cada planeta es un mundo. También aquel proverbio que dice, cada cabeza es. Entonces tendríamos aquí diferentes mundos. Y es verdad, cada cabeza es un mundo, cada uno piensa como quiere pensar, de acuerdo a lo que leyó o alguien le enseñó. Pero cuando Jesús está hablando de que su reino no es de este mundo, y allí cuando lo dice en la Biblia, Él está diciendo ese sistema perverso, ese sistema en el cual se está viviendo, donde no se le da cabida a los pobres, donde la misma religión de aquel tiempo, el pueblo escogido de Dios, seguía funcionando dentro del contexto de Roma, dentro de ese imperio romano,
pero ellos allí dentro habían adoptado y habían hecho alianza con el Imperio Romano. Ellos no les importaba prácticamente su pueblo. Entonces oyen otra frase que Jesús dijo, que dice, ellos andan como ovejas sin pastor. Esa frase la han tomado y se la acuñan a los pastores cuando alguien anda haciendo lo que le da la gana y dicen, oye, si ha sido identificada con un pastor, siempre le tiran la culpa ¿a quién? Al pastor. Pero la Biblia enseña que cuando hablaba de ovejas, dicen que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Pero si es oveja de otro redil, no va a seguirla. Pero cuando Jesús habla de esto, la palabra ahí era, estos andan como quien no tiene gobierno. Andan sin gobierno, ni siquiera descarriado, sin gobierno. Entonces, cuando una persona no tiene un gobierno en su vida, anda haciendo lo que bien le parece. Y sin gobierno, una persona se autodestruye. Porque las leyes se establecen para guardar a las personas. Usted puede pensar, sí, pero las violan. Pero si usted sabe y es un buen ciudadano, usted y yo debemos cumplir las leyes. Diga, debemos cumplir las leyes. Ahora, hay leyes físicas, ¿verdad? Leyes impuestas por un gobierno, pero también hay leyes espirituales que funcionan. Y muchas de ellas funcionan con lo que tú hablas y con lo que yo hablo. Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Diga conmigo, hablaré vida y no muerte. Entonces el pueblo de Israel, en la época del rey Saúl y Samuel, antes de Saúl ser rey, ellos le protestaron al profeta y le dijeron, queremos tener rey como lo tienen las otras naciones. Samuel llega, le dice y le presenta a Dios y le dice, Señor, el pueblo está pidiendo rey. Y Samuel comienza a llorar porque entendía que Dios era Jehová, era el rey para el pueblo. Pero que lo entienda uno no quiere decir que lo entiendan todos. Dile a tu hermano, que lo entienda yo no me asegura que lo entiendas tú. Entonces el profeta Samuel lloraba y Dios le dijo, ¿para qué llora? El problema no es tuyo, el problema es de ellos. Tú estás correcto. Y tú vas a seguir siendo el profeta, tú vas a seguir siendo el sacerdote, tú vas a seguir siendo conforme a mi corazón, porque yo te conozco. Porque solo a 2 hombres en la Biblia se dice que fueron conforme al corazón de Dios. Uno fue Samuel y el otro David, y estuvieron muy cerca el uno del otro. No es tu problema, Samuel. Ellos quieren rey, yo les voy a dar rey. Y les voy a escoger el mejor de ellos. Lo mejorcito que tienen. Pero ese que es mejor va a hacer esto y esto. Y le dio una lista de lo que el mejor de ellos podía hacer. ¿Les dieron rey? Sí, les dieron rey. ¿Les dieron lo que pidieron? Sí, le dieron lo que pidieron. ¿Sabe una cosa? Muchas veces Dios da lo que tú pides o lo que yo pido y sabe que no es la voluntad de Él, pero ¿sabe por qué nos lo da? Para corregirnos con aquello que nosotros mismos deseábamos, que no era correcto, que no estaba alineado a la voluntad de Dios, pero Dios te lo da para corregirte y que aprenda que no es lo que tú quieras, sino lo que Dios ha establecido para tu vida. Aproveche y dígale a su hermano, ¿qué estás pidiendo? Entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿cuándo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos cuándo es la voluntad de Dios? Porque Dios responde. Pero hay gente que pide y no escucha a Dios, ni a los hombres por los cuales Dios le va a bajar la respuesta. La respuesta.
Porque muchas veces nos sentamos, oramos y damos una lista de cosas que deseamos y nos levantamos. No escuchamos si Dios dice sí o no. Otras veces perdemos el tiempo pidiendo cosas que ya tenemos. Señor, salva a mi hijo. Que ya Dios no murió en la cruz del Calvario. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Nos salvó o no nos salvó? Ahora, ¿cómo se pierde una generación o cómo se pervierte un pueblo? Cuando alguien de esa generación comienza a hacer las cosas contrarias y la perversión se va aumentando. Aquel que deja que su hijo comience a traerse un lápiz que no sabe, ¿y quién te lo dio? No me lo encontré, siempre se lo encuentra. Después se trae un cuaderno, después se trae un radio, después se trae otras cosas y nunca le preguntan de dónde sale. Me lo regaló un amigo, me lo regaló esto. ¿Qué está creando esa persona? Un ladrón. Un ladrón. ¿Y sabe qué? Muchas veces puede ser que hayan pasado por una sitio donde se practica religión y él llega y diga, voy a robar, pero voy a pedir perdón. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando pecamos? ¿Y por qué no cortamos eso antes de pecar? ¿O es que el pecado llega así? Todo lo que una persona va a hacer, lo primero lo procesa en la mente. Por eso la Biblia dice que el pecado, siendo engendrado, da a luz muerte. O sea que primero pasa por mi mente. Dígale a su hermano, no tienes excusa. Tú lo batallas en tu mente. Y después, si te da la gana, lo ejecutas. Así que el problema no es tenerlo en la mente, el problema está en abortarlo, sí. O sea, evitar ese problema está en no lo voy a hacer. Bueno, esta gente pidieron rey, le dieron rey. Luego siguieron caminando en los años y cuando estaban subyugados por Roma, que el imperio romano manejaba todo lo que se oponía a él, porque eso es parte de lo que hace un imperio, destruir todo lo que se opone y se levanta en contra de él, donde esté hay que destruirlo. Esta gente sabía que si los sacerdotes de aquel tiempo, los que tenían los libros, los que tenían las leyes, se lo enseñaban al pueblo, el pueblo podía despertar y entrar a una verdad y a una realidad. Pero saben, en el tiempo de Jesús, los mismos israelitas se habían olvidado que ellos eran hijos de Jehová Dios. Ellos estaban sin gobierno, diga conmigo, sin gobierno. Sí, y una persona sin gobierno hace lo que le da la gana. Para remate, entonces los sacerdotes los llamaban pecadores. Y nos encontramos que Jesús, en ninguna parte de la Biblia, Él se va en contra de los pecadores, en contra de los pobres. Sí dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes, pero no se fue contra ellos. Pero no tuvo problema con los religiosos de su tiempo. No tuvo problema con aquella gente que manejaba la religión, los que supuestamente sabían cómo acercarse a Dios, pero alejaban al pueblo. ¿Usted cree que hoy hay mucha diferencia?
Y tenga cuidado, porque si usted ha conocido de Dios y usted ha experimentado esa presencia de Dios en su vida y sabe que Dios está dentro y usted no transmite eso allá afuera, usted también está siendo egoísta. Egoísta. Otra cosa, si no manifestamos esto que Dios nos ha dado por temor o cobardía, los cobardes son los primeros en la lista de ir al infierno. Y usted sabe que a mí no me gusta andar por ahí porque yo no tengo nada que hacer para el infierno. Dile a tu hermano, yo ese turno lo voy a hacer. Por eso, y diga conmigo y marque, siga, por eso yo no soy cobarde. Por eso yo doy testimonio. Por eso yo hablo la palabra. Entonces, que no sea por cobardía que no predicamos. Jesús llegó, creció. Una de las cosas maravillosas que hizo fue que tuvo que meterse en un cuerpo finito, un cuerpo que tenía que nacer, pero que también tenía que morir. Todo eso, hacerlo 9 meses en el vientre de una mujer. ¿Usted se imagina a Dios ahí? Quedarse 9 meses dependiendo del alimento de una mujer, el cuerpo de Jesús, y él ahí adentro. 9 meses estático, esperar tiempo, crecimiento, proceso para llegar a hacer lo que él tenía que hacer. Usted puede decir, es que Dios es Dios, pero Dios te dio la capacidad a ti también de esperar los tiempos y de esperar los procesos, pero de no desperdiciar las oportunidades. Dígale a tu hermano, hoy tengo una oportunidad maravillosa, diga maravillosa. Entonces, a través de este proceso, Jesús llega a la crucifixión. Diga conmigo la crucifixión. Ahí en el libro de Juan vemos a Jesús siendo en juicio, un juicio que todo fue manipulado, pero lo llevan a juicio su propia gente, los israelitas. Lo llevan, lo presentan. Y Caifás, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, dice, mira, este hombre se ha levantado y es mejor que lo matemos, porque es mejor matar a este hombre que Roma se venga contra nosotros. Y van y comienza el juicio. Y en una de esas, ¿cómo se llama? Cuando hay audiencia, le preguntan al pueblo, oye, ¿qué haremos con este hombre? ¿Qué gritó el pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. Le ponen después a Jesús Barsabás, porque Barrabás se llamaba también Jesús. ¿Qué haremos con Jesús el Cristo? ¿A cuál ustedes cogen? ¿A Jesús Barsabás o a Jesús el Cristo? ¿Qué dijeron ellos? Suéltanos a Barrabás. Un pueblo hablando y rechazando el reino de Dios. Él dijo, mi reino no es de este mundo, no es de un sistema perverso, no es un sistema de tiniebla, no es de un sistema de ignorancia. Mi reino no es de este mundo. Eso lo toman y dicen, bueno, como no es de este mundo, tenemos que irnos a otro mundo, a otra ciudad, a otro lugar, y no tenemos esperanza en este mundo. Agarraron eso y nos metieron a sufrir y a sufrir y a sufrir, porque si mientras más se sufre, más derecho tenemos al reino de los cielos. Dígale a su hermano, usted se equivocó. Jesús nunca dijo eso. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto nos afligimos cuando un amigo nos rechaza? ¿Cuánto nos afligimos cuando algo de lo que queremos hacer no se da?
¿Cuánto se aflige la gente cuando dice, es que yo soy evangélico y ahora no puedo hacer esto o aquello? Dígale a su hermano, usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Pero debería ser, diga, debería ser lo que Dios dice que un hijo de Dios hace. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente que cuando hace lo que le da la gana y ellos saben que no deberían hacerlo, vienen las consecuencias? Y entonces vienen otra vez y piden perdón a Dios, fallé, Señor, esto y lo otro. Y Dios dice, está bien, yo te perdono. Es más, eso está perdonado hace tiempo. Pero si lo vuelves a hacer, te traerá consecuencias. Entonces, ese mundo al cual Dios se está refiriendo todavía está funcionando. Ese sistema todavía funciona. ¿Funciona el sistema perverso? Funciona. ¿Funciona el sistema de corrupción? Funciona. ¿Funciona la gente que tiene doble vida? Funciona. ¿Funciona la gente que dice que es cristiano y no es nada? Funcionan. Y le sacan provecho a eso. Diga, pero eso no es el reino de Dios. Jesús le dio una oportunidad a esos judíos, como le sigue dando a la gente, a nosotros. Y en el libro de Juan, sí, en el libro de Juan, 19, capítulo 19, si lo tiene por ahí. Entonces el 10 dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos, diga conmigo, los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Vea usted cómo el pueblo de Dios rechaza a Dios. Y apelan a un hombre llamado Pilato que no quería crucificar a Jesús y le dijeron, si te opones, te acusamos con el César. Pilato dijo, yo no voy a perder mi puesto. Yo no voy a perder mi puesto. Si estos que son sus hermanos lo quieren crucificar, pues que los crucifiquen. 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ahora mira cómo una palabra puede quebrar toda una bendición. Una sola palabra, por eso tus palabras y las mías no son inocentes. Y tú y yo tenemos que escuchar qué es lo que nosotros hablamos, qué es lo que nosotros decimos, qué es lo que nosotros pronunciamos. ¿Qué es lo que maneja nuestra mente y qué cosa hay en nuestra mente y cuáles son los principios y lo principal en mi vida? Ellos dijeron, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey no tengo más rey. Ahora ellos no aceptaban ese reinado, pero en ese momento vuelven a negar el reinado de Dios en su vida. Se lo gritaron a Pilato, no tenemos más rey que César. Estaban diciendo, Jehová Dios no es rey para nosotros.
Mire, y a veces nosotros, para meternos todos en un saco, sabemos qué cosas debemos hacer y no las hacemos y negamos entonces que somos hijos de Dios. Aunque Él no nos niega, nosotros nos negamos. ¿Dejaron de ser israelitas? ¿Dejaron de ser el pueblo de Dios? Sí. Sí, lo que pasa es que los evangélicos siguen diciendo que ellos son el pueblo de Dios. Y usted y yo lo creemos. Pero solo el 5% de los judíos aceptan a Cristo como Salvador. El otro 95% lo niega. Y el otro 95% funciona fuera de las cosas establecidas por Dios. Pero la mente religiosa nos dijo que si decimos algo en contra del pueblo de Israel, vamos a tener problemas con Dios. Pero si Dios lo desechó, dice la Biblia, y de dos pueblos hizo uno. Pero aquí no es hablar de Israel, aquí es hablar de la actitud de alguien que niega el gobierno de Dios en su vida y se mete bajo el gobierno en ese momento del Imperio Romano, que era un imperio totalmente corrupto, y se metieron bajo ese gobierno. ¿Qué pasa con la vida de alguien que dice que ama a Dios, que quiere servir a Dios, y usted lo ve haciendo las cosas contrarias a lo establecido por Dios? Diga, se cambió de reino. Diga, este tiene otro gobierno. Entonces no me puede decir nadie que va a hacer las cosas como le da la gana y después decir que está en el reino. Diga conmigo, el reino de Cristo no es el reino de este mundo. Mire, usted sabe cómo facilito nos salimos. ¿Qué dice la gente del reino? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando no hacemos eso, ¿a dónde estamos? Diga, en el reino de las tinieblas, en el reino de la ignorancia. Y las personas se hacen ignorantes porque no le enseñan, o ignorantes porque le da la gana de ignorar lo que ya está establecido. Aquella gente gritó, no tenemos más rey que César. Escúchame. Ellos querían que crucificaran a Jesús. En el momento de que está sucediendo ese juicio, ellos meten a Dios, que aunque estaba representado en Jesús, y quiero que usted me capte la idea, ellos hubieran dicho, rechazamos a este Jesús, pero dijeron, no tenemos más rey que César. Sus palabras los comprometieron. Jehová Dios no es nuestro rey, César es mi rey. Cuando la gente siente presión de hacer negocios corruptos y se mete en negocios corruptos, ¿qué está diciendo y qué está gritando? El sistema de Dios no me sirve ni lo acepto. Acepto el sistema que está funcionando. Y el sistema de corrupción siempre ha funcionado, señores. Y el sistema de Dios siempre ha funcionado. Y tenemos testimonio de gente que funcionando en el sistema de Dios han logrado grandes cosas en el mundo. Pero el reino de Dios no es de este mundo. No es que no es de este planeta, o no es que no es de esta gente en este tiempo. Es que no es, el sistema no es igual. El sistema del reino de los cielos, como decía Mateo, porque Mateo dice reino de los cielos, porque él era judío y a los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios. Por eso es que usted ve en Mateo que dice reino de los cielos, pero si ve en Lucas dice reino de Dios. ¿Por qué? Porque el judío no podía hablar de eso, no podía hablar de Dios. Por eso perseguían a Jesús, porque decía, este dice que Dios es su Padre, este dice que Dios está con él, y por eso lo perseguían ellos mismos, por lo que le habían enseñado. Dígale a su hermano, ¿qué te enseñaron a ti? ¿Que tú puedes ir y venir cuando te da la gana? Dile, ¿te creíste lo de la canción de Frank Sinatra, que puedes vivir a tu manera?
Porque Dios no quiere que vivamos en libertad, pero no quiere que vivamos a nuestra manera, a la manera de Él, dile, a la manera de Dios. Entonces la gente dice, pero es difícil perdonar a los que me han ofendido. Es difícil lo que me hizo mi mamá, perdonarla, es difícil. Y volvemos todo difícil cuando esto es, diga fácil. Diga fácil. Diga fácil. Mire, vea que hacerse un análisis nuestro se ha vuelto muy difícil porque a nosotros nos vemos todo lo bueno. Lo malo no nos lo vemos. Pero a la otra persona le buscamos los errores, pero inmediatamente. Y lo sacamos. Y la persona sale, como decimos en los exámenes, raspado. Pero yo siempre salgo excelente. Todos me odian, yo amo a todos. Todos me critican, yo no critico a nadie. O sea, los demás son malos y yo soy. ¿Cuántos buenos hay aquí? ¿Ah? Los malos están afuera, no vinieron hoy. Ahora el joven rico le llegó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Solo Dios. Pero diga, pero eso cambió. Diga, los buenos estamos aquí. Diga, porque el bueno está dentro de mí. Y mira qué bueno tiene que ser usted porque se mete ese bueno dentro de usted. Pero él es de más de bueno, que no ve falla, no ve nada. Dice, me meto dentro de él porque quiero hacerlo mejor. Es bueno, pero quiero hacerlo mejor.